Estás a punto de entrar en la ruta del pensamiento con Gerardo Martínez Cristerna. Un espacio para perderte en ideas, cuestionarlo todo y encontrar nuevas formas de ver el mundo. Filosofía. Preguntas incómodas. Pensamiento que no se queda en la superficie. Todos los jueves, de 18 a 19 horas, tiempo del centro de México. Escúchalo por radiosofando.com y radiosofando.com.mx y 48 repetidoras en todo el mundo. No es solo radio, es una forma de habitar el pensamiento. Muy buenas tardes a todos. Estamos en una emisión más de La Ruta del Pensamiento con nuestro amigo, el maestro, filósofo, locutor, conferencista, en fin. Tenemos el agrado de presentar nuevamente a Gerardo Martínez Cristerna. Y bueno, pues en esta ocasión estoy aquí de invitado en su espacio únicamente para leer las preguntas y primero darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias, bien, Pedro, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Mira, los programas anteriores ha habido pues una serie de comentarios, una serie de aportaciones que ha dado la gente y pues no me quería quedar con los comentarios, quería leerte, muchos de ellos son felicitaciones. Voy a leer solamente algunos que dejaron sus nombres. Comentó Jorge Filos, me imagino que es filósofo, dice: excelente programa, saludos al doctor Gerardo. Miguel Cárdenas dijo: un saludo al doctor Martínez, me encanta Espinosa. Ese programa fue cuando estabas hablando de lo que era la filosofía natural. Y el observador filosófico dice: muy interesante. Pero no fueron los únicos comentarios. Hubo en el programa anterior que hablaste sobre qué es la filosofía, pues hubo algunas preguntas que pues fueron bastante interesantes. De hecho, Victoria Carrasco te mandó felicitaciones y en algunos otros comentarios preguntaban qué opinabas con respecto de la filosofía y la tecnología, que si la tecnología estaba pues destinada a destruir la humanidad o no ayudarla. Vamos, ¿tú qué piensas? ¿Que la tecnología es algo positivo o negativo? Es lo que nos pregunta nuestro auditorio. Bueno, miren, la tecnología pues, es una evolución del humano. La tecnología existe desde el principio de la humanidad y, bueno, existen cosas sencillas, o sea, de alguna manera los humanos se ayudaron con instrumentos para poder resolver sus problemas. Yo creo que la tecnología es un avance importante en el ser humano y pues trae muchas características buenas para los seres humanos. O sea, yo creo que no es el mismo el pobre de hace un siglo o 2 siglos al pobre actual. El pobre actual pues no nomás sigue teniendo problemas de alimentación, sino también otros problemas para poder desarrollarse, pero en general, pues se puede decir que ha avanzado un poco, ¿no? Yo no festejo mucho lo que ha avanzado el humano, pero pues, ha avanzado, ya tenemos calles, luz, tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces la tecnología es algo interesante para el humano, pero el problema que tiene la tecnología no es que no la necesite el humano, sino el problema es el uso que se le da a la tecnología. O sea, la tecnología, tenemos el problema de que pues nos ayuda mucho para comunicarnos, para ver televisión, para muchas cosas. Entre otras cosas, nos sirve para ir al espacio, que bueno, sirve para hacer más tecnología.
Pero miren, el problema de la tecnología y de las religiones y de todo lo que pasa en la humanidad es la manera en que se usa. O sea, yo tengo muchas gentes que me dicen, por ejemplo, que a los niños les hacen mal las tabletas, los teléfonos, todas las cosas modernas les hacen daño porque interrumpen su crecimiento y les dan, como que les hacen daño. Entonces, la gente quiere que no les haga tanto daño, pero el problema es que el comercio y el capitalismo, y el capitalismo no de ahorita, de toda la historia de la humanidad, el capitalismo lo que quiere es dar valor a las cosas, o sea, ganancias. Entonces, el problema de la tecnología que se usa mucho para ganar grandes cantidades de dinero, no importando si les hacen daño a la gente o no. O sea, aquí la tecnología sirve también para una especie de control de la humanidad. O sea, los teléfonos, pues ahora tenemos a toda la humanidad, y digo a toda la humanidad porque yo no he encontrado un pobre que no tenga un teléfono. Entonces a toda la humanidad el teléfono es ya un material que necesita tener en sus manos. Entonces, esa situación pues es buena en que nos podemos comunicar todo, pero también somos una especie de control porque el dinero se tiene que desarrollar y crear más dinero. Entonces la gente se le hace un hábito, se le hace como una enfermedad estarlo usando, pero eso es lo que siguen los que explotan la tecnología. O sea, la tecnología es para que la consuma la gente. Entonces, si, si les hace daño, no, no es problema de los que hacen la tecnología, es problema de los que la consumimos. Pero como es tan importante el comercio, pues nos gana el comercio y después nos gana la situación de usar la tecnología. O sea, entonces, el problema es que el humano eh, en ciertas cosas, tanto en el dinero como en las religiones, como en la misma filosofía, en todos los campos, quiere tener un poder de control de la gente. O sea, entonces la tecnología se usa para tener a la gente totalmente eh, en una forma, pues se puede decir, estamos domesticados los seres humanos para consumir la tecnología. Entonces, pero como es un gran negocio, es como la marihuana, o sea, o las drogas. ¿Por qué no se permiten? Porque es un negocio. Entonces, si se prohíben, es más negocio que si se permitieran. Entonces, como el humano lo que gana es el dinero, entonces usa el dinero para, para tener más poder, y ese poder tener más dinero, y con eso pues hacer más tecnología para que la consuma la gente. Entonces, me puedo pasar todo el programa diciéndoles qué tan buena o tan mala la tecnología, pero sí siento que el humano no se pone de acuerdo en qué le hace bien o mal. O sea, por desgracia gana el dinero, ¿no? Entonces, es muy triste que los humanos no busquemos, por ejemplo, una mejor educación. Por ejemplo, no se le da un trato a la filosofía, a las nuevas ideas, no se le da, porque lo que importa es lo que tecnológicamente se puede vender. Entonces, es triste la situación, pero yo creo que la tecnología es buena en ciertos sentidos, pero también nos hace daño, y es para mí un control de la gente en aras a tener más valor. Sí, te agradezco mucho, Gerardo. De hecho, aquí también hay otra pregunta del auditorio. Esta persona se firmó como filósofo del caos y dice, la filosofía es indispensable para una vida libre, que es lo que comentaba la vez anterior, ¿no? Ajá. ¿Cuál era la pregunta?
No, él está comentando, dice que la filosofía sí es indispensable para una vida libre. Ah, bueno, miren, el programa pasado yo estaba hablando de lo que es la filosofía. Y la filosofía se piensa que es algo que es así para ciertas personas, pero vivimos en la filosofía, o sea, siempre estamos haciendo una filosofía, ya sea capitalista, demócrata, religiosa, siempre hay una filosofía de por medio. Entonces, la filosofía, queramos o no, hacemos una filosofía toda la gente. Entonces, la filosofía que yo trato de demostrar es que podemos usar la filosofía para buscar el bienestar verdadero de los seres humanos. ¿Y qué es el bienestar? A mí me gusta mucho lo que dijo el que nos hace la pregunta, de que es un filósofo del caos, que es interesante que él se declare del caos, es como si fuera Nietzsche. Y entonces el caos, pues también es una manera de que también es un orden. O sea, el caos puede destruir, pero también ordena las cosas. Entonces, que a este filósofo que nos habla, que no se olvide que también está la mesura, o sea, la mesura es un orden también, pero dinámico, y el caos es... Y entonces, saber qué es la mesura y el caos nos sirve para la vida, porque la vida es un caos, o sea, como les dije, la tecnología es un caos porque es un negocio, es un caos, pero también se puede ordenar y podemos vivir con la tecnología, también podemos vivir con la mesura y el caos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con el filósofo que, que la filosofía puede servir para conocer la vida. Lo que pasa es que yo la veo la vida desde la vida natural, y la vida natural, el universo nos enseña qué es la mesura, o sea, el orden, y qué es el desorden, que es el caos. Entonces, si la filosofía usada mucho como yo la trato de explicar, que es una filosofía natural, entonces que sigamos las directrices del universo. Entonces, sí, es en gran parte la vida misma, ¿no? Sí, claro. Fíjate, también te escriben desde España, desde Madrid, España, te mandan un saludo, Juan Acosta. Y pues en general, fíjate que la gente ha tenido muy buenos comentarios, muy buen recibimiento de tu material, y pues las otras preguntas hablan en general de qué opinas del caos, qué opinas precisamente si es lograble la mesura. Y yo creo que pues es parte de tu obra. Yo los invitaría a que la gente lea tus libros, ¿no? Si nos Bueno, puedes compartir dónde se pueden conseguir. sí, mira, yo a la gente la invito a que siga ese programa que es La Ruta del Pensamiento, para que se dé cuenta cómo el pensamiento o sea, se ha desarrollado a través de la historia, y que si ha sido bueno lo que hemos pensado o ha sido malo. Entonces, que estén con nosotros para saber la ruta del pensamiento. Ahí van a conocer mucho de la filosofía mía, en el sentido de que todo en realidad es orden y mesura. O sea, ¿qué es lo que le estaba yo hablando en el programa pasado? La humanidad a través de la historia ha querido el orden, o sea, el orden, la filosofía y en las religiones, en la misma tecnología, en las escuelas, todo se quiere guardar un orden. Y eso ha prevalecido a través de la historia de la humanidad, el orden, o sea, que las estrellas estén en orden, que que el cielo esté en orden, que, que la familia esté en orden. Todo tiende a que el ser humano quiere el orden, y eso ha prevalecido en la historia de la humanidad. Entonces, lo que yo trato de explicar es que ese orden no es como lo ha pensado la filosofía. El orden que ha pensado la filosofía es un orden estático, o sea, siguiendo a Parménides, o sea,
que no se mueve, que es un absoluto. O sea, el orden es Dios, el orden es el jefe, el orden es el papá, o sea, el maestro. Entonces, el orden, pero el orden es dinámico, o sea, no hay un orden perfecto, que eso es lo que es la mesura. O sea, hay también un orden que tiene vida. Por ejemplo, el lenguaje, las palabras, parecen que son cerradas y una palabra dice amor y ya sabemos que es amor. No, la palabra amor puede tener millones de interpretaciones. Entonces ahí está el juego de la mesura. O sea, el amor no es algo perfecto, desarrollado como un absoluto, sino el amor depende de muchas interpretaciones. Entonces, es bueno conocer lo que es la mesura y es el caos, y entonces, para que vean que ni el caos tan malo, ni el orden es tan malo, sino podemos hacer una combinación y lo podemos hacer con toda la filosofía, y eso va a ser lo que en el programa lo voy a estar tratando para que explicarles cómo la mesura es un imperativo de la naturaleza, pero también el caos es un imperativo de la naturaleza, y así tenemos que vivir. Esa es mi propuesta filosófica nueva, que es la que quiero desarrollar en este programa. O sea, que la gente se dé cuenta que si hemos pensado de una forma, ahora pues, podemos pensar de otra forma. Y lo que estoy haciendo es uniendo lo que ha sido en las filosofías los dos polos, el determinismo y el indeterminismo, o sea, el orden y el caos. O sea, yo lo que quiero es que pueden trabajar el orden y el caos juntos. Entonces, pues se pueden ayudar. Entonces, si siguen, me siguen en el programa, se van a dar cuenta cómo puede desarrollarse y cómo se desarrolla el pensamiento y cómo podemos hacer una nueva filosofía. Pero no es una filosofía para que la gente se asuste, es una filosofía que yo le llamaría pues, una esperanza nueva para la humanidad, en el sentido de que tenemos otra forma de entender la vida y no como se ha entendido en la filosofía a través de la historia, ¿no? Sí, claro. De hecho, hay otra pregunta que es igual con respecto al tema anterior. Una persona que escribió desde desde Barcelona, España, él se puso a sí mismo Philos Sapiens y dice que el hombre con su pensamiento justifica la destrucción de la naturaleza. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, pues en el programa pasado más o menos expliqué qué ha pasado con el pensamiento. O sea, el pensamiento es es energía organizada, y esa energía organizada, pues es lo que voy a tratar en la ruta del pensamiento. Entonces, el pensamiento es abrirse al mundo, y es una manera de que el universo se exprese con nosotros. O sea, es un intercambio que se originó en la evolución por medio de la energía organizada, pero eso se los voy a explicar poco a poco. Entonces, lo que quiero decirles es que, por desgracia, el humano ha usado el pensamiento para crear cosas que lo han hecho mal. O sea, por eso, no sé si algunas personas me han escuchado de que yo hablo de la enfermedad del pensamiento. O sea, que el pensamiento ha estado enfermo a través de la historia. Y eso es una de las cosas que más voy a platicar en el programa. O sea, cómo la humanidad se ha enfermado por medio del pensamiento que ha usado el humano, ha enfermado. Pero podíamos haber usado el pensamiento en diferente camino. Lo que pasa que desde el origen del humano empezó a crear
una forma de pensamiento que es la que ha producido exactamente lo que son las guerras, lo que son las destrucciones, lo que es el egoísmo, lo que es la avaricia, que también lo hubiera podido tener en otro camino el ser humano, pero aquí fue tajante cómo el ser humano a través de la historia fue creando cosas que lo ponían en una desigualdad total. Por eso, en la ruta del pensamiento les voy a demostrar cómo el pensamiento, lo que más ha originado, o sea, eh, 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 el valor más grande que ha originado el ser humano se llama poder, o sea, poder con mayúsculas, o sea, no se trata nomás del poder de los presidentes o los reyes, es el poder como un principio natural, pero ese poder lo hemos exagerado a tener sistemas de control. O sea, la humanidad desde hace 300,000 años tiene un sistema de control. Claro, al principio no había tanto control y cada vez se arma más el control. Entonces, ya ahorita en el siglo XXI somos seres totalmente controlados, controlados por el poder, por las religiones, por la filosofía, por la psicología, por todo. Somos unos sujetos de control, por eso también somos sujetos de consumo, porque nos controlan por medio del consumo. Entonces, eso ha originado la historia de la filosofía humana. Entonces, yo les voy a hablar en toda la ruta del pensamiento por qué sucedieron esas cosas. O sea, esas cosas que están sucediendo actualmente tienen un origen de hace 300,000 años, nomás que se han desarrollado evolutivamente. Y el humano pudo tomar otro camino. ¿Cuál es el camino que hubiera podido tomar el ser humano? Es uno muy simple, que es el que yo hago en la filosofía, que es el principio de la naturaleza, el principio de lo que hablamos de Spinoza, lo que hablamos de Nietzsche, el principio de la naturaleza. O sea, si nosotros hubiéramos seguido el camino que nos indica la naturaleza, posiblemente no nos hubiéramos desarrollado en la forma de control que hemos tenido. O sea, eh, en el reino animal hay ciertos controles, pero no son los controles de poder que ha hecho la humanidad. Por ejemplo, los leones, el macho mayor, el, el silverback de los gorilas, tiene un poder sobre los otros, pero no lo ejerce destruyendo a todos, sino simplemente marcando territorios, algo de cosas. Pero el ser humano, lo que pasa es que ha querido tener el control de la gente y lo ha logrado. Entonces, eso es lo que yo trato de explicar poco a poco. Por eso, este programa puede ser extremadamente interesante. Si la gente sigue la ruta del pensamiento, se va a dar cuenta por qué pensamos como pensamos actualmente. O sea, la gente quiere saber por qué no podemos resolver nuestros problemas de ahorita. Bueno, es que tenemos la carga del pasado y el pasado lo traemos en la carga por medio del pensamiento. Entonces, pues eso no lo sabe la gente. O sea, la gente dice, ¿por qué pasan las cosas ahorita? Bueno, pues pasan porque ya se han desarrollado a través de la historia. Y una de las cosas es lo que pasó con la primera pregunta, si la tecnología no sirve. O sea, pues el humano ha creado la tecnología, pero la ha llevado a un sistema de control. O sea, la tecnología realmente no es así solamente para ayudar a los humanos, sino es una manera de controlar la economía, la vida de los humanos, el consumo de los humanos, el trabajo de los humanos. O sea, entonces, si la tecnología se vuelve un sistema de control como es ahorita, es mala. O sea, pero podremos crear otra tecnología. Tal vez sí. No puedo, yo no puedo tener la varita mágica para resolver los problemas, pero sí para indicar que podemos cambiar de forma de pensar. Pues, podría ser algo imposible,
pero la humanidad por lo menos que se dé cuenta que lo que ha sucedido en la humanidad ha sido un sistema de control que ha domesticado a los seres humanos, y los seres humanos somos muy tranquilos, o sea, la mayoría de los seres humanos somos la vida humana es demasiado lenta, o sea, no somos gentes muy creativas, somos creativos naturales, pero no somos muy creativos, o sea, ¿por qué? Porque nos gusta la tranquilidad, nos gusta el trabajo, ganar nuestro dinero, gastárnoslo, pero no tenemos grandes aspiraciones más que las que nos salen en la nariz, o sea, yo ambiciono un coche, pero tenemos pocas ambiciones. Por ejemplo, no queremos ser humanos el que no haya desigualdad, eso no lo pensamos. El ser humano es demasiado tranquilo. ¿Y por qué es demasiado tranquilo? Pues porque no quiere problemas, quiere vivir, o sea, prefiere el fútbol, prefiere el tenis, prefiere la música. ¿Por qué? Pues porque eso le aliviana la vida y no le mete en problemas como yo me meto en la filosofía para decir, mire cómo están las cosas, o sea, para que vean que no están tan bonitas, pero ¿por qué no están tan bonitas? Pues dense cuenta por qué están mal, y eso es lo que yo trato de hacer, que nos demos cuenta por qué nos suceden las cosas, o sea, es muy complejo, pero poco a poco en la ruta del pensamiento, si me siguen los programas, vamos a ir estableciendo por qué han sucedido esas cosas, y sí creo que puede haber ciertas mejorías muy grandes en el ser humano, y sobre todo si regresamos bastante a la naturaleza, o sea, si seguimos, en lugar de ideologías que no han resuelto la vida de los humanos, buscar un regreso a lo que nos enseña la naturaleza. La naturaleza nos enseña ética, nos enseña la vida, cómo debemos ser, nos enseña el universo, nos enseña muchas cosas y no las tomamos en cuenta. ¿Por qué los animales no sufren como nosotros? Porque la naturaleza les habla a ellos. O sea, los leones, los leopardos, las jirafas, todos viven con la naturaleza, y la naturaleza no los está agrediendo, les está diciendo, mira, aquí hay comida, aquí hay sol, aquí hay esto. Y nosotros hemos querido alejarnos de la naturaleza. ¿Y por qué nos hemos querido alejar? Porque nos gusta de alguna manera el control, o sea, que nos controlen, o sea, hemos aceptado ese control humano, y no le hemos puesto un pero, y ahorita ya estamos contaminados. Entonces, ahora, ¿cómo nos quitamos la contaminación? O sea, de eso se trata la ruta del pensamiento. Sí, aquí estamos, gracias, doctor. Fíjate, Gerardo, que todo eso es bien interesante. También te escribió una persona desde Tlaxcala, dice, se llama Hugo, dice, hola, escucho mientras escribo mi tesis de filosofía. Y dice que también sufre por un amor perdido. O sea, yo creo que la filosofía también le va a ayudar a entender varias cosas. Y también te escribieron de San Luis Potosí, te escribió Erika, Erika desde San Luis Potosí. Dice Erika Romero, saludos desde San Luis Potosí, dice, creo que nos sentimos dioses, pero hemos perdido la brújula. Justamente, ¿no? Esto que comentas, que a veces pues nos sentimos por arriba de la naturaleza y no nos damos cuenta que somos naturaleza, ¿verdad? Yo creo que es el gran error humano, o sea, se equivocó de camino. Hemos querido, como tú dices, salir de la naturaleza, crear otros mundos, crear otras ideas, crear dioses, crear poderosos, crear ídolos, crear un chorro de cosas, crear el poder, crear el dinero, crear cosas que pues la naturaleza, pues, tal vez las necesitemos, pero nos han alejado totalmente del camino de la naturaleza. Por ejemplo, yo me gustaría saber en qué escuela enseñan la mesura y el caos como un principio
de conocimiento de la naturaleza y de la vida. O sea, en ninguna escuela se enseña eso, ni en ninguna escuela de filosofía se enseña eso. Y eso es uno de los primeros principios que debemos conocer, cómo trabaja la naturaleza. Y eso me he dedicado yo en mis libros, en todo, para expresar cómo es la naturaleza. Y la naturaleza es muy sencilla, nos enseña cantidad de cosas, pero ya estamos también muy contaminados, como dije. Entonces, estamos en un problema. Pero yo creo que si no lo sabemos cuál es nuestra enfermedad, por eso yo digo que es la enfermedad del pensamiento, porque si no sabemos cuál es la enfermedad, nunca vamos a saber cuál es la cura. Y la cura tal vez venga en siglos, pero puede venir la cura del humano, o sea, pero sí saber que hemos estado enfermos por mínimo, si no es por millones de años, por lo menos por 300,000 años hemos estado enfermos por medio del pensamiento, ¿no? Sí, bueno, de hecho, todo esto es bien interesante, Gerardo. Y pues mucho de lo que nos pregunta el público es si tú crees que haya alguna salida, fuera de la filosofía en la humanidad. O sea, vamos, lo que nos decía Martín Alarcón, desde Cuernavaca, nos dice que si tú consideras que pues la tecnología, la ciencia, pues nos va a poder sacar de los problemas o requerimos necesariamente de la filosofía. Bueno, pues la filosofía es un conocimiento, pero necesitamos, por ejemplo, para conocer la naturaleza, tenemos que saber de física. O sea, una de las cosas que más escribo es de la física. O sea, Friedrich Nietzsche decía, viva la física. Y él, la gente no lo conoce desde la física. Yo creo que soy el único filósofo nietzscheano que lo ve solamente su filosofía parte desde la física. Entonces, hay que conocer de física, hay que conocer de biología, pero todo el conocimiento humano, el problema que tenemos es que está aparcelado. O sea, la biología camina por un camino, ¿no? La filosofía por otro camino, las ciencias naturales por otro camino, o sea, todo el mundo agarra caminos y no hacemos algo integracional. Y entonces, lo que yo trato de hacer, yo no soy perfecto ni nada, simplemente soy un pensador en el que trato de demostrar que todas las ciencias, en una forma muy sencilla, podemos ponernos de acuerdo en qué es la naturaleza en su esencia. O sea, la naturaleza en su esencia no tiene mucho problema de conocimiento. O sea, si nosotros queremos hacer muchísima ciencia, bueno, pues podemos meternos en las galaxias, pero todo el principio o sea, de todo lo que hay en el universo, se puede manejar en tres circunstancias. O sea, que es la materia, la energía y el mundo cuántico, o sea, las partículas. Entonces, si partimos del conocimiento de la materia y la energía, vemos que con la materia y la energía se han creado todas las cosas que existen. Y una de las cosas que existen es el pensamiento humano. O sea, y el pensamiento en general, porque no nomás hay pensamiento humano, hay pensamiento en general. Pero por medio de simplemente eh, eh, de saber lo que es la energía y la masa, podemos saber que podíamos ser el pensamiento. Entonces, el pensamiento es una parte del universo. Entonces, si nos damos cuenta de que estamos unidos desde hace 13,800 millones de años, estamos unidos. Todo lo que somos nosotros somos un microcosmos.
una planta es un microcosmos, una mesa es un microcosmos, todo es, porque todos estamos unidos al principio de la naturaleza. Entonces, todo eso que le estoy explicando en 2 minutos es en realidad todo lo que sucede en el universo. O sea, lo podemos hacer muy complejo y hablar de fenómenos diferentes, pero todo se basa en las tres situaciones que suceden: la energía, la masa y las partículas que son todo lo que es la mecánica cuántica, las teorías cuánticas. Entonces, si unimos esos tres conocimientos, podemos entender hasta cómo, por qué nos comportamos como nos comportamos, porque las tres influyen en el comportamiento humano y en todo lo que sucede en el mundo. Si empezamos a conocer qué son esas tres cosas y qué suceden en la vida diaria con esas tres cosas, o sea, y una de las cosas que suceden es el pensamiento. Entonces, yo les voy a tratar de demostrar cómo el pensamiento es energía y esa energía se ha transformado en ahora en tener poder, tener eh, robos, envidias, corajes. ¿Cómo se puede ir transformando esa energía en todo lo que hemos hecho los humanos? ¿Y cómo pudimos evitar esa destrucción también por medio de la energía, que es el pensamiento, por otros caminos? Entonces, la gente, yo quisiera que quede claro una cosa, ¿sí? Que la gente, ni los científicos, ni los neurólogos, ni los filósofos han demostrado qué es el pensamiento. Eso es el trabajo que yo he tratado de hacer, de un mexicano que lo trata de hacer y demostrar cómo es el pensamiento, qué es el pensamiento. Al pensamiento se le da un lugar que no corresponde y, por ejemplo, los neurólogos le dan al cerebro la creación de las culturas, de la vida social y todo, se lo dan al cerebro. Y el cerebro sí tiene que ver mucho en el pensamiento, pero el pensamiento es algo más desarrollado en otra forma, es energía desarrollada en otra forma, junto con el cerebro y junto con el cuerpo. Entonces, aquí es muy importante o sea, darse cuenta que al conocer cómo se ha creado, cómo se creó el pensamiento y qué es el pensamiento, vamos a encontrar que, que el pensamiento es un camino que se ha desarrollado por la medio de la evolución y nos sirve para mucho, pero también nos ha servido para, ¿verdad? Pero también el pensamiento nos ha servido mucho, o sea, en muchas formas, o sea, por ejemplo, el amor, la ética, muchas cosas también han sido buenas para el ser humano, la diversión, muchas cosas. Entonces, yo lo que quiero a todos nuestros amigos y les doy gracias por las preguntas, porque a mí me enriquecen mucho las preguntas, es que en una forma sencilla nos demos cuenta de qué es el pensamiento. El pensamiento es algo increíble, o sea, pero nunca, nadie sabe qué es el pensamiento. O sea, si ustedes preguntan en un museo qué es el pensamiento, les van a decir que es una actividad neuronal y pues sí trabaja con las neuronas, pero muy poquito. O sea, las neuronas nomás organizan, pero no son pensamientos las neuronas. O sea, las neuronas ayudan al pensamiento, pero no son. Entonces, eh, el pensamiento es algo vivo, algo que existe, algo que nos, que nos demuestra quiénes somos y por qué estamos aquí, todo eso. Entonces, el pensamiento es algo muy serio
y no se le ha dado el carácter que tiene, o sea, se le ha dado el carácter evolutivo, o sea, que el pensamiento simplemente ha sido una evolución y no, el pensamiento es evolución, pero ha permeado a la humanidad desde el principio de los principios, o sea, es algo más serio y yo quiero demostrar la importancia que tiene que el humano conozca qué es el pensamiento. Yo reto a cualquiera de los filósofos que nos estén oyendo que pregunten qué es el pensamiento. Podemos ir a Aristóteles, pues, pero muy pocos realmente ven qué es el pensamiento y cuál es el camino. Y vamos a acercarnos a grandes filósofos como Goethe, como Bergson, como Nietzsche, para demostrarles qué es el pensamiento, pero también nos vamos a acercar a Einstein, a todos los físicos, a todos, o sea, nos vamos a acercar a todas las ciencias, pero en forma sencilla, o sea, que la gente no se asuste con lo que yo les voy a tratar de explicar, sino simplemente para que se den cuenta cómo evolucionó el pensamiento y por qué es tan importante y sobre todo que para la humanidad es importante saber qué es el pensamiento y qué podemos hacer y qué ha hecho el pensamiento a través de la historia y cómo por qué estamos sometidos a los pensamientos históricos. Entonces, bueno, además que se la pasen bien, o sea, porque yo hago una filosofía sencilla, hago una filosofía que la entienda todo mundo, que la pasemos bien, que veamos todo esto como un conocimiento que nos sirve en la vida, en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones personales, en las compañías. O sea, yo lo que quiero es que disfrutemos la filosofía, pero no como un conocimiento que esté más allá de los límites de la interpretación, sino que nos sirva para entendernos, para escucharnos, para pasárnosla bien, para entender cómo es el humano, pero no como una crítica, sino como un conocimiento nuevo, una filosofía que ve a la naturaleza como el principio básico, ¿no? Entonces, pues que la pasemos bien. Sí, claro. Mira, también te escribió Irving desde la Universidad de Oxford y él pues dice que está haciendo una cita de Nietzsche, dice, la fe es el camino más fácil para eludir el conocimiento, ¿no? O sea, en aras de que a veces nos escudamos en la fe en lugar de la ciencia. Y también, pegado a ese comentario, Juan Sicha de Lima, Perú, dice, la fe es una virtud al igual que la justicia, la libertad, la caridad, la lucha, la fe debe elevarse con conocimiento. Entonces, pues vamos, tú, si tú manejas un tema es Nietzsche, ¿cómo ves esto de la fe y el conocimiento? Porque creo que todo esto está en el pensamiento. Indudablemente el pensamiento tiene una parte de fe y tiene otra parte dura de conocimiento, manejo de cifras, ¿no? Sí, miren, la fe es una palabra tan bonita como es el amor, como es el cariño, como es la ética. La fe es una muy bonita palabra. Lo que pasa que también se puede malutilizar la fe. O sea, por ejemplo, la fe que ha permeado a la humanidad y sobre todo en los últimos 2000 años, por ejemplo, en la fe cristiana, pues es una fe real, o sea, existe esa fe porque la gente sí cree en esas, en su Dios o en sus dioses, sí cree en ellos, o sea, entonces es una fe real, o sea, es una fe auténtica, o sea, eh, ahora, si la fe la vemos también como un mecanismo de control, entonces ya nos cambia la forma de ver la fe, o sea,
La fe la podemos ver muy bonita desde que estamos tranquilos porque creemos en nuestro Dios, creemos en la palabra de Dios. Entonces nos da una vida tranquila, como les digo, calmada, que no pasa nada, que Dios nos ayuda. Entonces, desde ese punto de vista, la fe pues, es muy interesante. Pero si vemos qué ha pasado realmente con la fe de toda esa gente, de los millones y millones de seguidores, por ejemplo, del cristianismo, pues se van a dar cuenta que lo que se ha sucedido, que el cristianismo durante siglos se empoderó muchísimo y logró tener grandes capitales, grandes masas de dinero. Entonces, lo que era la ética de Jesús de Nazaret, que era la ayuda de los pobres, pues se volvió la ayuda de las iglesias de Roma. O sea, entonces no, ese dinero no ayudó a los pobres, al contrario, los pobres eran esclavizados para hacer las iglesias, para hacer los conventos. O sea, entonces esa fe también puede ser una forma de control, y ha sido la fe una manera de controlar, porque como la gente tiene fe, entonces tiene que cumplir con lo que dicen los sacerdotes, con lo que dice aparentemente el Dios o lo que sea. Entonces la fe se vuelve también problemática, o sea, pero como les digo, también la fe es algo muy bonito porque la gente se siente tranquila, le da paz. Es como si tuviera una medicina para un tranquilizante y le hace llevar su vida en tranquilidad. Entonces, desde ese punto de vista, la fe, pues ha sido buena para mucha gente. Pero también le digo, la fe se ha utilizado mal para la gente. Entonces, como los sacerdotes saben que la gente tiene fe, entonces abusan de esa fragilidad humana para tener ganancias exageradas, tener grandes... Ahora, ¿qué ha pasado en el último siglo? Pues ha pasado que el cristianismo, por ejemplo, ya no tiene el poder económico que tenía antes. O sea, antes era brutal, o sea, eran dueños casi de todo. O sea, ahora ya no tienen, las gentes ya no van a las iglesias, ya los jóvenes no van a las iglesias, entonces ya no tienen ese poder económico. Entonces, ¿por qué las iglesias están cerradas? Pues porque ya no hay feligreses, entonces ya no dejan dinero. Entonces, pero para mí lo que debería haber hecho la religión, sobre todo la cristiana, es luchar por la pobreza de los humanos. Y lo único que ha luchado es por rezar por los, por los que tienen fe. Entonces, pues es muy bonito tener fe, y sentirse tranquilo, y otra cosa es tener fe y ser manipulado por tener fe de la gente. Entonces, las palabras, esa es mi gran lucha con los que hacen filosofía del lenguaje. El lenguaje ya no nos ayuda mucho para saber qué somos. Antes, las cosas, por ejemplo, la palabra fe era una palabra gigantesca. Ahora ya es una palabra chiquita. Ya se ha vuelto una palabra chiquita porque admite miles de interpretaciones. Entonces, la fe ya no es la fe que tenían hace 2 siglos o hace 3 siglos, en donde era una fe ciega, o sea, totalmente ciega. Ahora ya se razona esa fe. Entonces cambia mucho la fe razonada a la fe auténtica, a la fe pura, a la fe. Entonces, aquí está el juego de las palabras, que aparentemente las palabras nos hablan de muchas cosas y no es cierto. O sea, las palabras quieren encerrar
los sentidos, o sea, el significado de las cosas los quieren cerrar, o sea, quisieran tener unos absolutos de lo que es la fe, y ahora la fe ya la podemos hablar de muchas formas. Entonces, yo, por ejemplo, sí me da tristeza que la mayoría de los templos cristianos y no cristianos fueron construidos por los esclavos o por los que tienen fe. O sea, entonces, realmente se ha utilizado esa fe para control y explotación de la gente. Entonces, es fascinante lo que yo les voy a platicar de todo esto, todo lo que me está preguntando. Yo no sé si se dan cuenta, a mí me encanta porque me lleno de ejemplos, puedo hacer muchas cosas, porque es para mí muy, muy padre poderles explicar que ya el lenguaje ya no nos dice lo que queríamos decir, que la filosofía ya no nos dice lo que queríamos oír, que la ciencia ya no nos dice. Entonces, estar interrogando y creando nuevas posibilidades, pues se me hace muy interesante, y esa va a ser la labor de la ruta del pensamiento. Sí, gracias, Gerardo. Fíjate, hay otro comentario de Eddie Bayona. Dice, concuerdo con Gerardo, en la antigüedad Demócrito decía, de la sabiduría surgen esos tres pilares: pensar con claridad, hablar bien y hacer lo correcto, ¿no? Esta parte que tú, sobre todo, haces énfasis que el pensamiento, si no pensamos con claridad, pues luego entonces no podemos hacer lo que debe ser correcto, ¿no? O sea, a veces pensamos que lo primero es la ética, pero pues precisamente la raíz de los pensamientos es lo que nos lleva a actuar de tal o cual manera, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, lo que me estás diciendo ahorita son tres absolutos. O sea, pensar con claridad. Primero, ¿quién es el que piensa con claridad? ¿Soy yo, o eres tú, o es el que nos pregunta, o es el vecino? O sea, ¿qué es claridad? O sea, ¿para quién es la claridad? ¿Para quién es la certeza? O sea, es que el lenguaje nos puede confundir. Eh, Tener la verdad absoluta de las cosas. Por ejemplo, ¿qué es la claridad? Por ejemplo, cuando la gente hace yoga o de esas prácticas orientales de estar concentrado en sí mismo, quieren encontrar ese absoluto de, de tener clara que no puede más que esclarecer totalmente su pensamiento. Entonces, el lenguaje nos puede llevar por muchos rincones. Entonces, yo aquí voy a tratar de explicar mucho a través del programa lo que el lenguaje nos puede decir. Y en lo que me estás preguntando, son tres absolutos que así los ha pensado la humanidad, y yo te puedo rebatir a los tres y también darte la razón en los tres. O sea, pero lo que más me gustaría, para no hacer una confrontación, es decirte que el lenguaje se puede interpretar de muchas maneras. Yo puedo hacer una gran crítica a la pregunta que me acabas de hacer, pero también pues sé que la humanidad piensa más o menos así. O sea, toda la gente a la hora de hablar con los jóvenes les dice piensa. ¿Y, y qué puede pensar un joven? ¿A poco el joven sabe de filosofía, sabe de teología? No sabe. Entonces, ¿qué es pensar para el joven? Pues no sabe qué es. Pues él piensa lo que sabe. O sea, no, él no va a pensar más que lo que sabe. ¿Y qué sabe hacer? Travesuras. Entonces, ¿cómo le puede uno pedir a un niño que piense? O sea, que imagínate, yo le digo a un niño, piensa, y el niño me dice, no me va a preguntar, ¿y qué es pensar? Bueno, pues de eso se trata lo que vamos a hablar, ¿qué es el pensamiento? Entonces, para que sepamos qué es el pensamiento, pues tenemos que trabajarlo. No es así una varita mágica,
Pero entonces es muy interesante ver cómo el lenguaje nos puede confundir totalmente. Entonces, pensar no es pensar con claridad, porque ¿qué es la claridad y qué es el pensar? O sea, si la gente no sabe qué es pensar, eh, la gente dice, ¿quién es el que piensa? Es el cerebro. Entonces, que me diga el cerebro qué tengo que hacer, o que me lo diga Dios, o que me lo diga. Entonces la gente no sabe qué es pensar. O sea, le achaca el pensar a dioses o al cerebro. Y entonces el cerebro se vuelve como un dios, el dios que dice cómo debes de comportarse. Y no es así. Hay que conocer el pensamiento, cómo se construye y cómo, por qué pensamos. No podemos pensar más allá de nuestro conocimiento. O sea, podemos ir aprendiendo más cosas, pero yo no te podía hablar, por ejemplo, de un conocimiento de la física en Andrómeda, porque yo no soy así un científico que esté metido en Andrómeda, pero te puedo hablar de la física desde los principios de la física y cómo se maneja la física. Entonces, pero hay cosas que yo no puedo pensar. Entonces, si tú me dices, ¿qué es la naturaleza? Y me dices, tienes que decirme por qué Andrómeda se porta de la manera que se comporta. Entonces, pues me estás hablando ya de un super conocimiento. Entonces, yo por más que quiera, no te voy a hablar más que desde mi conocimiento. Y entonces los seres humanos, los niños y todos hablan desde su conocimiento. No pueden pensar más. Un niño no piensa en metafísica más que cuando va a la iglesia, no se da cuenta que está en metafísica y entonces actúa metafísicamente, pero no porque él piense en metafísica, sino eh, porque la sociedad, sus circunstancias lo ha llevado a pensar como metafísica, pero él no sabe lo que es metafísica. Bueno, yo me la paso increíble, me gusta mucho lo que hago y espero que se diviertan muchísimo con el programa, que la pasen muy bien. Fíjense, por ejemplo, íbamos a hacer un programa y ahorita fue de puras preguntas, entonces, pues yo estoy encantado, pero si me preguntan, pues yo encantado de contestarles y nos la pasamos muy bien y todo. Sí, claro, de hecho, pues ya se nos fue casi la hora, pero escribió Miguel Uribe desde San Nicolás de los Garza, allá en Nuevo León. Dice, felicidades al doctor de corazón, palabra y pensamiento. Pues, Es un refrán antiguo, ¿no? De corazón, palabra y pensamiento. bueno, el corazón, para empezar, no piensa desde una forma energética, o sea, le achacan al corazón cosas que no hace, pero Ujú, todo el mundo dice, el pobre corazón, es como le achacan al cerebro que hace muchas cosas que no hace, o sea, pero, por ejemplo, ahí tiene la costumbre de que se usa el corazón pues se usa como un sentimiento de cercanía, de cariño y todo eso, y no es malo, pues no tiene nada. Ahora, si ya te matas a fondo, pues el corazón no hace eso, o sea, pero, ujú. pero para los seres humanos ha sido muy importante que el corazón exprese los sentimientos. Imagínate que los expresara. Pero el corazón sí tiene una cosa muy importante, tiene instintos, tiene movimientos, tiene, tiene desniveles, o sea, tiene movimiento del corazón. Entonces, esa es una especie de inteligencia. Entonces, podemos, pero también le hemos achacado al corazón cosas maravillosas. O sea, yo me divierto mucho con toda la gente que, por ejemplo, el día de San Valentín, el día está lleno de corazoncitos, entonces, Ajá. pero pues, pobre corazoncito, no hace nada de eso, pero yo creo que el corazón está feliz porque le damos tantas cualidades que es, pues también hay que pasársela bien, o sea, no hay que tomar a mal lo que ha hecho el ser humano, por ejemplo, de decir que el corazón
es así como algo mágico que nos trae felicidad y todo eso, pero, pero también podemos hacer una crítica de eso, pero yo me iría por lo que le ha dado a la humanidad. Y eso también me refiero a la fe. A la fe le ha ayudado a muchísimos millones de gente a morir tranquilo. O sea, tan mala no es, o sea, pero también tiene sus problemas, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que todo eso en sí, como dices, Gerardo, puede dar un tema, una sola palabra para hacer pues una disertación bien profunda como las que nos tienes acostumbrados. Y sí, efectivamente, ahora que te escuchaba, me acordé que pues ya ahora la ciencia está encontrando que las neuronas, que son, se pensaba que eran exclusivas del cerebro y que son parte del vehículo del pensamiento, pues también existen en el abdomen y en el corazón, ¿no? Entonces, pues cómo la ciencia va ampliando cada vez más nuestras definiciones, nuestras ideas y que pues la filosofía que también medita estos temas, como también está obligada a actualizarse, ¿no? Pero mira, me acabas de dar algo de mi propio chocolate, o sea, dijiste que el cerebro es el que genera el pensamiento. Y les voy a demostrar que sí interviene el cerebro, pero el pensamiento camina por otro lugar muy distinto al cerebro, a pesar de que sí trabaja con el cerebro. Pero eso será parte de lo que yo les voy a platicar, ¿sale? Sí, de hecho, fíjate que también escribió José Luis García Palomino. Dice que el saludo se refería a, a un saludo de respeto árabe. Sí, pues sí, tienes razón, nuestro amigo José Luis García. Ves que cuando los árabes se despiden, tocan su corazón, su boca y la frente, y eso es precisamente de corazón, palabra y pensamiento. Sí, fíjate que sí, con razón yo decía que ya había escuchado ese refrán antiguo. Pues le agradezco mucho a José Luis García Palomino, si nos puedes platicar de dónde nos escuchas, José Luis. Es bien interesante todo esto, ¿no? Y como bien comentabas, Gerardo, pues tú tienes, pues bueno, ya toda una trayectoria y toda una vida investigando esto y pues es bien interesante, ¿no? Como bien dices, se nos fue toda la sesión en preguntas y en comentarios que, pues, bueno, yo creo que esto le da mucha vida, ¿no? A tus pensamientos, pero ya se nos acabó el tiempo, pero sí me gustaría, Gerardo, que nos platicaras dónde te pueden leer, dónde están tus libros, para que la gente que pues quiera escuchar un poco más de esto, pues, o quiera leer un poco más de esto, te pueda localizar, por favor. Sí, miren, mis libros están en las librerías, sobre todo los últimos. Tengo libros de Nietzsche, tengo libros de la mesura, tengo libros hasta de teología, pero los últimos libros ya van encaminados a lo que es el pensamiento. El día de ahora salió un libro que se llama Cerebro y Pensamiento, que va a estar en las librerías dentro de 2 semanas, que es un libro muy interesante, que hablo de lo que es el cerebro, lo que es la ruta del pensamiento, pero no la desarrollo como la estoy desarrollando ahorita. O sea, estoy haciendo un gran desarrollo y se va a estar publicando en mis plataformas, se va a estar publicando todo lo que yo estoy trabajando, que es un gran material. Esto lo van a encontrar. Pero si quieren conocerme mucho más, pueden entrar a Fundación Ética Mundial en YouTube, este, y ahí van a encontrar muchas pláticas que tengo con filósofos, con científicos, con personas de la sociedad, pero también van a encontrar muchos temas que yo desarrollo individualmente, temas muy interesantes como que es o sea, por ejemplo, qué es el lenguaje, qué, qué es la filosofía, qué es la mesura, o sea,
ahí tienen un montón de programas que pueden ver de míos, de toda mi historia. Pero estamos haciendo una plataforma muy grande. Aparte me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en todas esas las plataformas, en TikTok, me pueden seguir. Y me gustaría que se formara una audiencia importante aquí en este programa de radio, porque a mí me gusta mucho el radio y se me hace un medio de comunicación bastante sencillo para explicar y que para que la gente no le dé miedo a la filosofía, sino al contrario, le dé gusto hablar de filosofía y que sea algo bueno para la vida y que sea un conocimiento productivo para la humanidad, pero todo en una forma de lo más sencillo para podernos comunicar. Entonces, soy muy fácil de localizar. Cuando quieran preguntarme, ya saben lo que quieran. Sí, sí, muchas gracias. De hecho, nos comenta nuestro amigo José Luis García Palomino que nos escucha desde la Riviera Maya. Qué rico está allá el clima, el calorcito, y pues qué envidia, ¿no? Pero pues te agradezco mucho, Gerardo. Pues no sé si quieras comentar algo más y pues despida tu auditorio ya de la ruta del Bueno, pensamiento. yo les doy las gracias a todas las preguntas y a todas las gentes que nos escuchan, porque yo, la verdad, les quería hablar en este programa, próximamente lo haré, en el sentido de lo que yo para mí es la filosofía, que el programa pasado les di una explicación, pero todavía no le llegué a lo que para mí es la filosofía y espero que lo disfruten mucho porque yo tengo una trayectoria muy interesante para saber de filosofía y para escribir de filosofía, pero sobre todo que se lleven mi agradecimiento y que se lleven la idea de que la filosofía es algo para todos, o sea, y que debe de ser sencilla. Entonces, muchas gracias a todos, a los que lo escucharon. El jueves que entra seguimos platicando y que me sigan preguntando y yo seré el más agradecido con ustedes. Muchas gracias.